Vale, pues estábamos hablando del péndulo simple, ¿vale? Que de hecho estamos en dinámica de la partícula, dinámica circular de la partícula, pero si quisiéramos, por ejemplo, el mismo estudio del péndulo, podríamos llegar incluso a unirlo con un tema que también lo haremos, que es el movimiento armónico simple. Este es, que este es el primer tema con el que te vas a encontrar, ¿vale? Entonces, pero bueno, vamos a analizar sobre todo vamos a analizar las fuerzas y vamos a intentar calcular lo que es, por ejemplo, la velocidad, lo que es la aceleración tangencial, la aceleración normal, para un punto dado de la trayectoria, ¿vale? Entonces, si os acordáis, tenemos un péndulo y tenemos una cuerda de masa despreciable, ¿vale? Básicamente para centrarnos en, sobre todo que estamos estudiando la partícula. La partícula, acordaos que es un punto, ¿vale? Es decir, no podemos hablar de un sistema físico porque en realidad casi cualquier cosa que nos rodea tiene dimensiones, ¿vale? Incluso el trozo más pequeño que cojáis. Lo que ocurre es que el hecho de considerarlo como una partícula, ya veremos que esto luego cuando hablemos de centro de masa tendrá una importancia con mucho peso. Así que imaginaros que tenemos una cuerda de masa despreciable, tenemos un cuerpo de masa m y que todo su peso está concentrado en un punto, que es lo que nosotros llamamos la partícula, ¿vale? Entonces, si os acordáis, el ejercicio que os puse trataba de lo siguiente. Yo tengo este cuerpo, esta partícula, que forma un cierto ángulo z con respecto a la vertical, y si no recuerdo mal, si no, pues lo compromisaremos ahora, yo os pedía cosas como, os pedía el valor de la tensión, os pedía el valor de la aceleración tangencial, de la aceleración normal, sabiendo que justo para este ángulo lleva una cierta velocidad v. Por lo tanto, los datos que tenemos son masa, velocidad, ángulo y, si queréis, la gravedad. Estos son los datos del problema, que es masa, velocidad, ángulo y gravedad. Entonces, todo lo que yo os pida o todo lo que os pidan va a tener que, debe estar en función de la masa, la velocidad, el ángulo y la gravedad. No quiere decir que dependa de todas ellas, pero en el caso de expresar alguna de ellas, no puede depender de cualquier otra magnitud que no esté aquí dentro. ¿Vale? Sí, de parte. Entonces, primero vamos a calcular la aceleración normal. Por cierto, me falta aquí una cosa importante, la longitud. La longitud. ¿Vale? Entonces, en primer lugar vamos a calcular la aceleración normal. ¿Vale? Esa es la más rápida de todas. La más rápida de todas. La aceleración normal, ¿cómo la podemos calcular? ¿Os acordáis de la expresión que utilizamos? A ver si habéis estudiado en estas 2 semanas. ¿Quién me lo dice? La aceleración normal tenía 2 formas de escribirse. Todos mirando derecha, izquierda, en plan, a mí me pregunte, qué vergüenza. No os preocupéis. Velocidad al cuadrado dividido por... Venga, vale. Radio, no. Sí, señor. ¿Y en este caso cuál es el radio? La longitud. La longitud. Perfecto, ya tenemos la primera. Pregunta importante. ¿Esta aceleración normal será constante o varía? El Rubén dice que es constante. ¿Quién lo rebate? La gracia del curso es que interaccionemos todos, ¿eh? Vamos a explicarnos. El Rubén dice que es constante. Yo creo que no. Vale, varía. Yo creo que sí. ¿Por qué varía? ¿Por qué crees que varía? Porque se va frenando, ¿no? Sí, señor. O sea, la aceleración normal depende de la velocidad. Y la velocidad, esto es algo que lo veremos cuando hablemos de energías más adelante. Esta velocidad
va a depender del punto, va a depender del ángulo. Por lo tanto, si el ángulo va cambiando, la velocidad cambiará. De hecho, que la velocidad cambia el ángulo, aunque no lo supierais, pero si imagináis el movimiento, o sea, es que el péndulo llega un momento que se para, oscilando, ¿vale? Por lo tanto, la aceleración normal no es constante. ¿Vale? Vale, siguiente, aceleración tangencial. ¿Cómo podemos calcular la aceleración tangencial? ¿Cómo podemos calcularla? Directamente mediante la expresión no, ¿por qué? Porque tenemos poco, o sea, porque no tenemos información de la velocidad en cada punto. Si la supiéramos, la podríamos sacar directamente. Entonces, ¿por qué otra vía la podemos sacar? ¿Por qué otra expresión o ley podemos sacar la aceleración? ¿Qué ley nos da información sobre la aceleración? Fijaos que hablo ya de ley, ¿eh? Por la segunda ley de Newton. Con la segunda ley de Newton, si yo conozco las fuerzas, puedo sacar la aceleración. ¿Vale? Entonces, para sacar la aceleración tangencial, tiraré por la segunda ley de Newton. ¿Vale? Entonces, ¿qué me dice la segunda ley de Newton? Me dice que la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero, fijaros que esto es una expresión vectorial, entonces esto me da dos expresiones. ¿Vale? Como estamos hablando de un movimiento circular, o en este caso curvilíneo, ¿vale? ¿Os acordáis los ejes que utilizamos? Polares. Sí, señor. ¿Vale? Entonces, estaba el eje normal, que es el que apunta hacia el centro, ¿verdad? El centro de la circunferencia sería estar aquí. Y luego está el tangencial, que es tangente a la curva. ¿Sí? Así que esto es tangencial y esto es normal. Entonces, vamos a dibujar ahora las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. ¿Qué fuerzas son? ¿Quién me lo dice? Un poco por intuición. Sí, ¿no? La Y, ¿no? El peso. El peso. ¿Qué más? ¿Qué es lo que evita que el cuerpo caiga? La tensión. La tensión. Si corto la cuerda, automáticamente, bien, ya veremos que existe un punto en el que podría seguir con movimiento circular un trozo, ¿eh? Pero bueno, claro que tenemos la tensión y tenemos el peso. Vale, fijaros que la tensión está justo encima del eje normal, así que no la descomponemos. Pero el peso está en tierra de nadie. Está entre la tangencial y la normal. Así que, peso tangencial y peso normal. ¿Vale? Esto en física es casi imposible que no paséis por tener que descomponer. O sea, al menos en dinámica, estéis en la carrera que estéis, en cualquier asignatura de física, a no ser que estamos hablando de física del cuarto de la ESO, y aún así tampoco, vais a tener que descomponer. Entonces, para descomponer, acordaros, elegimos los ejes y a partir de los ejes y del dibujo de las fuerzas descomponemos. ¿Vale? Entonces tenemos suma de fuerzas en la dirección tangencial igual a masa por aceleración tangencial y suma de fuerzas en la dirección normal igual a masa por aceleración normal. Y ahora fijaros que uno podría preguntarme, hostia, tú antes has dicho que si conoces las fuerzas, conoces la aceleración, pero la tensión es una de las cosas que estoy viendo, por lo tanto no la conocemos. Bueno, pero es que fijaros que la tensión, ¿dónde está afectando? ¿En qué dirección afecta? ¿En qué dirección está afectando? O sea, en el eje de las X, ¿no? En el eje, De las Y. el eje normal, ¿vale? Pero el tangencial no. En el tangencial no, ¿vale? ¿Por qué os explico esto? Porque
Si yo cojo la de arriba, que es la componente tangencial, ¿qué debo poner en el sumatorio de fuerzas tangencial? ¿Cuántas fuerzas están actuando en la dirección tangencial? ¿Listo? Dos, ¿no? Voy a ponerlo para que distingáis las fuerzas, lo que sean los ejes. Estas son las fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando en la dirección tangencial? ¿Y ninguno contrarresta el peso de tangencial? ¿Ninguno lo contrarresta? No, ahí está la clave de todo. Ahí está la clave. Como nadie lo contrarresta, como no hay nadie que se oponga a esa fuerza, a no ser que haya fricción, pero como no hay nadie, esto está obligado a acelerarse. Por lo tanto, el peso tangencial es la única fuerza que está actuando en la dirección tangencial. La única. La única. Y esto es igual a, siguiendo la expresión, a masa por aceleración tangencial. Entonces, fijaros que aquí la tensión la hemos esquivado. No necesitamos saberla. Y en todo el recorrido, si dibujáis la tensión siempre sigue la dirección de la cuerda. Por lo tanto, con esta expresión de aquí ya puedo sacar la aceleración tangencial. ¿Vale? Solo me falta un pequeño detalle. ¿Qué es el peso tangencial? ¿De qué depende? Sabemos que va a depender del peso y va a depender del ángulo. Va a depender del coseno, del seno. Esto es una pregunta de trigonometría. ¿Vale? Entonces, ¿quién me lo dice? A ver, ¿cómo habéis entrenado vuestras neuronas? Que me parece a mí que poco, por mucho surf, muchos gatos, mucho de todo. Yo lo entiendo, porque en estas 2 semanas yo tampoco hice nada. O sea, me aprendí todas las canciones de memoria de YouTube y tal para mi hija. Y, eso sí, he aprendido a cocinar. O sea, esto es otra. Algún día a lo mejor os doy una receta de mis superverduras que, oye, muy decente, Para el invierno Bueno, es interesante. Para el invierno es interesante. Mucho. Muy económica y además pues, alimenta mucho y además da mucho juego. Vale, fijaros que este ángulo de aquí, ¿sí? Es exactamente el mismo que este, ¿correcto? Sí. Por lo tanto, fijaros que el peso normal, ¿qué cateto es? ¿El contiguo al ángulo o el opuesto al ángulo? Es el contiguo. El contiguo siempre nos hace pensar en el coseno. Por lo tanto, el peso tangencial, o sea, si este ángulo es este, entonces este es el mismo ángulo. Por lo tanto, el peso tangencial está en el cateto opuesto. Así que peso tangencial es peso seno del ángulo de fondo. Y además, si lo pensáis bien, ahora veréis cuando pongamos la expresión final, que la expresión final será esta: peso tangencial igual a masa por aceleración tangencial. Esto es peso, que es masa, gravedad, seno del ángulo, igual a masa por aceleración tangencial. La masa desaparece y fijaros de qué depende la aceleración tangencial. G seno del ángulo. Fijaros, ¿tiene sentido esto? ¡Ostras! Todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo, porque, fijaros, si el cuerpo está en la parte alta me refiero a la parte vertical, no, ya no hablamos de que puede hacia arriba. Para el ángulo máximo, que sería el ángulo de 90 grados, la tangencial es máxima. Alcanza el valor más alto. Pero cuando está en la parte baja, no hay tangencial. Desaparece. O sea, esto, cuando hablemos de movimiento armónico simple, porque fijaros que esto es un movimiento periódico, ¿vale? En todo el movimiento, por ejemplo, cuando va hacia la izquierda, el cuerpo, la velocidad iría tangencial, pero la velocidad iría en la dirección tangente, pero la aceleración tangencial va en sentido opuesto, con lo cual frena. Está frenando el cuerpo. Así que, a medida que va subiendo,
disminuye. Pero claro, cuanto mayor es el ángulo, la tangencial aún tira más. Y cuanto más tira, más lo frena. Y llega un momento que, cuando llega a la parte de arriba, se frena el golpe. Pero como aquí la aceleración es máxima, empieza a acelerar hacia abajo, con lo cual, una vez ha frenado, cambia el sentido de velocidad. Y entonces empieza a bajar, hasta que llega aquí y llega con la velocidad máxima. Máxima. Luego vuelve a subir otra vez y la tangencial gira. Otra vez de golpe. Hasta que frena y vuelve otra vez. Esto ya lo hablaremos con más calma, ¿eh? Pero, importante que dependa del ángulo, porque cuando el ángulo es 90, que puede ser aquí o aquí, cuando es menos 90, la tangencial es máxima. Y cuando está aquí en el ángulo 0, la tangencial es 0. Y si dibujáis el cuerpo aquí, ¿hacia dónde van las fuerzas? Abajo. Una va hacia abajo y la otra, y la tensión va hacia arriba. Al no ver aquí fuerzas, no hay tangencial. Directamente. ¿Vale? Pues ya tenemos la tangencial y ya tenemos la normal. Ahora ya podemos calcular la tensión directamente. Fijaros que yo he cogido la parte de arriba, de hecho, no lo voy a hacer hoy, pero me entran ganas de hacerlo, y es que a partir de esta expresión de aquí, podemos sacar, por ejemplo, yo puedo sacar información de la velocidad, cómo cambia la velocidad con el ángulo, y me estoy replanteando hacerlo. No sé, aunque en muchos casos a vosotros no os lo van a pedir. Bueno, a ti, Rebeca, a ti sí te lo van a, pero sí, a ti sí. Claro. Cuando hagas física por la UNED, física en la UNED es durilla, entonces... Pero al Mar y al Rubén no creo que les pidan tanto, pero bueno, oye, como Isabel no ocupa lugar, sí que me estoy replanteando hacerlo, pero bueno, no sé. Total, ¿cómo encontramos la tensión ahora? ¿Cómo encontramos la tensión? ¿Cómo encontramos la tensión? Hay un momento que se iguala la tensión. ¿Peso? Para que se iguale, para que la tensión y el peso se igualen, el cuerpo tiene que estar quieto, completamente quieto. Como no es el caso, ¿y por qué debe estar quieto? Porque si no hay velocidad, no hay aceleración normal, ¿vale? Entonces, ¿qué se nos ocurre? Se nos ocurre tirar por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tiramos por aquí para la tensión? Porque está en la normal. Ahí está. Ahí está. Fijaros que sale solo, ¿eh? Sale absolutamente solo. ¿Cuál es el sumatorio de las fuerzas en la dirección normal? Aquí hay que darle un pequeño convenio de signos, porque si os fijáis, en la dirección normal hay dos fuerzas, una va hacia adentro y la otra va hacia afuera, ¿vale? El convenio es que todo lo que apunte en la dirección normal hacia adentro es positivo y todo lo que va hacia afuera es negativo, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos tensión menos el peso normal igual a masa por aceleración normal. Y como la aceleración normal sabemos que hemos encontrado antes, de aquí ya podemos sacar la tensión. Fijaros que ahora este término pasaría sumando al otro lado. Esto es peso normal, más todo esto sería masa, gravedad. Fijaros que el peso normal, si el tangente no depende del seno, el normal va a depender del coseno, ¿eh? Ya hemos acabado. Lo prometido es deuda. Todo depende de los datos que hemos dado al principio. Sin la longitud yo no puedo saber la aceleración normal y por lo tanto no puedo saber la tensión. Sin el ángulo obviamente estoy completamente perdido. Este ejercicio
Este ejercicio es importante, os explicaré por qué, porque en el mejor de los casos, a nosotros nos dan casos fáciles como en los extremos. Pero a mí me interesa saber, me interesa poder tratar el problema lo más general posible. Es decir, debo de alguna forma demostrar, si yo tuviera, por ejemplo, un dinamómetro para medir la tensión en cada punto, observaría que la tensión va a depender de cada punto. Va a depender de cada punto. Y ahora ya os voy a explicar un pequeño ejemplo de por qué debe ser así. Porque hay un más. Aquí, Sí. fíjate que el peso que está en negativo pasa, los va sumando, ¿no? Ah, vale. ¿Verdad? Sí. Y además tiene todo sentido del mundo y lo veréis vosotros, porque si está en la parte baja, ¿qué dos trabajos debe hacer la tensión? Aguantar el peso, eso es una. ¿Y la otra? ¿Cuál es? ¿Y la otra cuál es? La tensión aquí, la tensión, preguntaros qué ocurriría si corto la cuerda. ¿Qué ocurriría si corto la cuerda? Se descuelga, ¿no? Pero no, o sea, no se descolgaría en el acto. Saldría por su tangente. Y luego se baja. Entonces, ¿qué es lo que hace la tensión? ¿Cuál es su finalidad? Esto nosotros no lo sabemos, pero nuestros padres lo tenían muy claro. Al menos hablo del mío. Cuando pues, a lo mejor hace 20, 30 o más, los niños pequeños juegan con una cosa que se conoce como onza. Que es imaginaos, es una bola con una especie de goma y se trata de ir cargando, de ir dándole velocidad y en el punto más bajo la sueltas. ¿Por qué en el punto más bajo? ¿Y por qué no en el punto más alto? Para que vaya por el suelo, si lo tiras en el punto más alto, sale volando. En el punto más bajo alcanza la velocidad máxima. Si yo quiero realmente que algo haga daño, lo haré justo en este punto. Justo en este punto. ¿Vale? Fijaros que, como hemos dicho antes, aquí la aceleración tangencial era 0, aquí era 0, pero justo en este punto de aquí es máxima. Por lo tanto, ha llevado directamente desde 0 hasta la velocidad máxima a ese cuerpo. ¿Vale? Entonces, la tensión, ¿qué es lo que hace? Lo que hace que el cuerpo cambie de dirección y sentido. Es lo que se conoce como una fuerza centrípeta. Si yo corto la cuerda, no hay nadie que haga girar la piedra. Y por lo tanto la piedra seguirá recto por su propia inercia. Por su propia inercia. Pero ahora en este mismo ejemplo lo vamos a completar. Y veréis que no en todo punto es necesaria la tensión. Preguntas. Me estoy replanteando hacer esta parte de aquí, pero bueno, quizá os lo voy a dejar. Bueno, sí, os lo pondré como ejercicio para casa. Que sé que no me lo vais a hacer, pero bueno, yo espero que algún día os motive lo suficiente como para que lo hagáis en plan, mira, si tenía 10 minutos y tal en tiempo libre y oye, lo he hecho. Pues eso es bonito. No me ha pasado nunca me he encontrado un caso así, pero algún día a lo mejor lo puedo encontrar. Vale, preguntas sobre esta parte, porque voy a completar un poco más el ejercicio. ¿No? ¿Todo bien, no? Tangencial, tensión, normal, vale. Fijaros qué ocurre, y si ahora el movimiento, y si ahora pudiera dar toda la vuelta entera. Vamos a analizar otros puntos importantes. O sea, imaginaros que ahora yo tengo el cuerpo aquí colgando, pero esto puede describir, si me permitís, o sea, lo que se conoce como un movimiento circular en un plano vertical, que se llama. ¿Vale? Es decir, escoger, empezar a darle vueltas en este plano, no en este, sino en este, ¿vale? Mira, lo haremos dentro de un rato, que es el péndulo cónico, que este también es muy interesante. Bueno,
Pues fijaros una cosa. ¿Qué ocurre? O sea, cuando está en este punto ya lo hemos visto. Si está en este y en este, vamos a dibujarlo. ¿Qué fuerzas están actuando aquí? ¿Y hacia dónde irían? Aquí me lo dice. Por ejemplo, en este punto de aquí. Fuerzas y hacia dónde van. El peso, ¿no? ¿El peso hacia dónde? Hacia abajo. Sí, hacia abajo. Muy bien. ¿Qué más? Gravedad, de abajo. Bueno, el peso Te da cuenta de la gravedad. ya cuenta la gravedad. Es decir, en realidad la gravedad no es una fuerza, pero el peso es la fuerza debido a la gravedad. ¿Vale? ¿Qué más? La normal, ¿no? También. O también es igual porque está. Hablamos de fuerzas, ¿eh? Ah, vale. O sea, el eje normal es un eje, Ajá. pero no es una fuerza real, me refiero. ¿Tensión? ¿Tensión? ¿Eh? ¿La tensión? La tensión, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Muy bien. Muy bien. ¿Y aquí? Al contrario. Se ve claro que la tensión es la única que está apuntando constantemente hacia el centro. ¿Sí? Vale. Y aquí, porque ese es un punto interesante. Este punto de aquí. Fuerzas y hacia dónde van. Presión y tensión del morado. ¿Eh? La presión y la tensión del morado. Peso y tensión, dirás. Sí. ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo? Sí. Ah, no, claro, no puede ser. Eso tiene que ser para arriba. No, ¿por qué no puede ser? O sea, la piedra está notando una doble fuerza. Por una parte, el peso la tira hacia abajo y por otra parte, la tensión también la tira hacia abajo. ¿Vale? Pues bien, ¿qué ocurre si cortamos aquí la cuerda? Vale. ¿Y si la cortas en dónde? Arriba, la parte alta. Ya hemos visto que ocurre si la corto en la parte baja. Pero ¿y si la corto en la parte alta? Lo que ha hecho él cae, ¿no? ¿Cae directamente? Yo creo que sí. De una aceleración, ahorita de desplazarse, ¿no? Pero fijaros una cosa, ¿qué diferencia hay entre este punto y este punto? Que cae hacia abajo y el otro cae hacia. Se sale La fuerza volando. mínima. La fuerza mínima. O sea, hay que. A ver, explica un poco mejor eso. Que si abajo es el punto más. O sea, ¿cómo decirlo? Abajo hemos dicho que era el punto Máximo de que velocidad iba más máxima. rápido, ¿no? Pues arriba ese punto dirá más. Más despacio, o sea, cero. Sí, la parte alta irá más despacio, sí. Pero yo no me estoy preguntando si irá más rápido o irá más despacio. Yo estoy preguntando por la trayectoria que seguirá la. ¿Será la misma que seguirá si corto arriba que si corto abajo? No, una sale hacia arriba y la otra sale hacia abajo. ¿No? ¿Y eso por qué? O sea, ¿por qué no sale aquí completamente recto? Aquí sale recto, aquí no sale recto, por lo que habéis dicho. ¿Por qué? Las fuerzas se compensan en el uno y en el otro no. No lo sé. Fijaros que Ambas en tiran este. hacia abajo. Ahí está. En este punto, las dos hacen girar la piedra. Las dos. ¿Vale? Por lo que si yo corto una, la otra la sigue girando. Obviamente, en el momento que ya, digamos, pasa de la vertical, el peso sigue tirando hacia abajo, entonces lo que va a hacer el peso es la hará girar y luego caerá completamente en picado según la velocidad que lleve. Pero aquí las dos hacen de centrípeta. Las dos. Por eso, si yo corto aquí arriba, esto aún seguiría un poco de movimiento circular. ¿Vale? Pero lo que es una realidad es que lo que hace que gire la piedra es la tensión. Exactamente la tensión. ¿Vale? Pues esto que parece algo tan simple, en las atracciones, por ejemplo, lo utilizan, por ejemplo, para saber a qué velocidad debe llegar uno en la parte más alta para que pueda hacer un looping, utilizando algo parecido. Algo parecido. Pero bueno, esto ya lo hablaremos. Entonces, fijaros, otra cosa importante es que si aplicamos la segunda ley de Newton en la parte alta, aquí pondríamos peso más tensión igual a masa por aceleración normal. Entonces, fijaros que aquí la tensión, si yo despejo de aquí
la tensión, al margen de la velocidad que lleve, al margen de la velocidad que lleve, la tensión será más pequeña que el peso. Será más pequeña que el peso. En cambio aquí, en este punto de aquí, hemos dicho que la tensión era el peso más esta masa por aceleración normal. Por lo tanto, aquí la cuerda está mucho más tensa que la parte de arriba. Entonces, si arriba cortamos la cuerda no pasa gran cosa, pero si la cortamos abajo sí. ¿Vale? ¿Preguntas? Entonces la piedra o lo que sea, ¿caería abajo o se iría para arriba? Bueno, en este caso de aquí, en este caso fíjate que como el peso está actuando de fuerza centrípeta, lo que ocurriría es que la piedra seguiría parte del movimiento circular, pero llegaría un momento que acabaría Bajando. Acabaría bajando. ¿Por qué? Porque si os fijáis, ella lleva esta velocidad. Pero claro, como ya no está la tensión al cabo de un rato, la cuerda, o sea, esta velocidad, el cuerpo, sigue teniendo el peso que tira hacia abajo y esta velocidad, suponemos que aquí ha variado muy poquito, al cabo de un rato, no hay nadie que alimente esta velocidad. Entonces, si no hay nadie que alimente esta velocidad, lo que ocurrirá es que la velocidad de la vertical empezará a aumentar respecto a la horizontal. Entonces llegará un momento que esta será tan grande que se comerá la horizontal. Entonces, por eso, el tiro podría ser horizontal. En el sentido de que inicialmente solo tiene componente horizontal, no tiene vertical, pero luego al cabo de un tiempo la hace bajar. Pero seguiría un rato con un movimiento circular. ¿Vale? Entonces, es importante que empecéis a razonar de la siguiente forma. Ya sé que quizás os estoy pidiendo mucho porque, o sea, os vais a iniciar en la física, ¿vale? Pero es importante que todos estos conceptos que hablamos de peso, aceleración, velocidad y tal, uno tiene que afectar al otro según las definiciones que estamos dando, ¿eh? Muy bien. Venga, el péndulo cónico. Aunque me entran ganas de aquí saltar al movimiento armónico simple, pero hagamos el péndulo cónico y si luego queda tiempo haremos el otro. Si no, el próximo jueves a mí me gustaría hacerlo. Chicos, ¿preguntas? ¿No? Max, está grabando. A ver. Pues tú estás técnico, ¿eh? Sí, estamos online. Vale, perfecto. Estamos en el aire. Vale, péndulo cónico. Vale, en este caso el péndulo no va, digamos, no despliega el movimiento circular en un plano vertical, sino será en un plano horizontal. Vale, ahora quiero que le echéis imaginación, porque vamos a suponer que el péndulo, en lugar de girar así, gira en un plano horizontal perpendicular a la pizarra, ¿vale? Entonces, vais a disculpar mi poca... No elipse. No, Sí. pero ya se entiende, ¿no? ¿Sí? Sí. Mira, eso quiere decir que hay esperanza, hay alguna esperanza de que Sí, se entiende. que mis dibujos no jodan un poco la explicación. ¿Os lo imagináis, no? Es decir, en realidad el cuerpo atravesaría la pizarra, ¿vale? Vale, pues, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Para analizar un sistema, para analizar, digamos, desde el punto de vista de la dinámica de este sistema físico, vamos, como siempre, dibujaremos las fuerzas, trataremos la segunda ley y de ahí lo descompondremos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero obtener en este caso? Lo que quiero obtener en este caso es, quiero saber el periodo
Esto va a ser interesante. El periodo que es el periodo es el tiempo que tarda en dar la vuelta. ¿Vale? Entonces, ¿qué os voy a dar? Os doy la longitud, vamos a hacer una cosa, más que el periodo, es que para hablar del periodo, permitidme una cosa, no os voy a pedir el periodo, os voy a pedir, esto os lo pediré más adelante, pero es que para hablar del periodo, os tengo que hablar de velocidad angular y de eso aún, que yo recuerde, no sé si llegamos a decirlo, así que os voy a pedir el ángulo con el que debe girar respecto a la vertical para que esto vaya a una cierta velocidad v. Esto os lo imagináis, ¿no? Como eso está girando así, la velocidad vendría hasta mí, por lo tanto podría hasta incluso ponerle un punto, es un vector que está saliendo, ¿vale? El cuerpo está girando así, pues en este punto la velocidad iría hacia aquí, luego gira, entraría, velocidad sale, velocidad entra, ¿vale? Y en un punto intermedio, la velocidad... Entonces solo se puede analizar de manera tangencial, ¿no? Si es así, o no, me equivoco. A ver, en realidad... Porque al estar, no, todo, si es un péndulo, aún puedes... No, es que no sé, no me lo... No, digamos que, o sea, como la pizarra está en 2 dimensiones, o mejor dicho, si no nos queremos complicar la vida en 3 dimensiones, uno de los trucos que se suele hacer, por ejemplo, es escoger, por ejemplo, el plano de la pizarra para poder